Hoy, cuando estaba preparando las ideas que quería compartir con ustedes, hice una reflexión muy grande, apreciado ministro, y tiene que ver con los ejes centrales de esta discusión: productividad e innovación. Dos temas que han ameritado un estudio profundo por parte de la CAF, que nos orientan sobre políticas públicas y que me parece a mí supremamente importante planteárselos en el contexto de lo que es Colombia hoy y lo que queremos que sea nuestro país. Muchas veces hacemos reflexiones en América Latina sobre el desarrollo. La CAF, el BID, donde trabajé tantos años, Naciones Unidas, donde tuve también la oportunidad de trabajar, sobre todo a través de la CEPAL, han venido analizando cuál es ese gran proceso de transformación de nuestros países para alcanzar altos niveles de ingreso. ¿Y cuánto le tardaría a Colombia llegar a los niveles de ingreso que tienen países desarrollados? Y ahí está la principal reflexión. Colombia podría llegar a ser un país de ingresos superiores a los $20.000 en cerca de 30 años, creciendo al 4.6%, o podría llegar a hacerlo en 20 años creciendo a tasas del 7%. Esa realidad la tienen países como Perú también, la tienen otros países de la región, y es importante entonces plantearse qué se requiere para llegar a esos niveles de crecimiento. ¿Dónde están los esfuerzos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí es donde está la discusión de la productividad. No se llega a esos niveles de ingreso si nosotros no logramos altos niveles de productividad. Y para que nuestros países alcancen altos niveles de productividad, se necesita una combinación de herramientas y de instrumentos que empiezan por el que es para mí el más grande de nuestros desafíos: la informalidad. La informalidad es la más grande amenaza a la productividad de nuestros países, la más grande amenaza al crecimiento y la más grande amenaza en términos de dejar a una masa importante de nuestra población atrapada o anclada en la pobreza. Colombia, apreciados amigos, es un país que cuando se examina la informalidad, y lo más esencial es hacerlo a la luz de la encuesta que realiza nuestro Departamento Nacional de Estadística, que pregunta: señor o señora, ¿ha trabajado usted al menos una hora con o sin remuneración durante la última semana? Y si se contesta sí, con ese indicador de la OIT, tenemos que 22 millones de compatriotas están ocupados. De esos 22 millones de colombianos que aparecen registrados como ocupados, menos de 8 millones están cotizando a la seguridad social. Y de esos 8 millones que están cotizando, tenemos menos de 2.7 millones con pensión. Eso quiere decir que solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años tiene un ahorro pensional. Y se convierte esto en algo mucho más desafiante cuando nos damos cuenta que en las zonas rurales de nuestro país, la mayor parte de la población está en una informalidad que se ve reflejada en que la mayoría está en el régimen subsidiado de salud. Y ahonda aún más la dificultad cuando nos damos cuenta que si Colombia tiene un aparente bono demográfico, el bono demográfico se torna inexistente por la falta de trabajadores formales que representan una verdadera capacidad de reemplazo a los que están llegando a los estertores de la vida profesional. Esa preocupación de la informalidad para mí es decisiva,
Y es decisiva porque Colombia es vista hoy por los mercados, por la banca multilateral, como un país de gran estabilidad macroeconómica, como un país de gran estabilidad institucional. Prueba de ello es que tenemos una democracia con muy pocas fracturas en términos de tener autoritarismos, dictaduras. Somos un país que en más de 130 años solamente ha tenido 2 años de recesión, que ha tenido una política de manejo fiscal transparente, con reglas de juego que se respetan gobierno tras gobierno, todos grandes aciertos. Pero el desafío de fondo está en lo que les he narrado. Si no corregimos esa situación de informalidad, no vamos a ser capaces de llegar a esos niveles de ingreso. ¿Y de qué depende llegar a esos niveles de ingreso? Es lo que nos debemos preguntar todos los días. ¿Quién formaliza en la economía? Formalizan los generadores de empleo, la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa. Y no lo hacen de manera acelerada porque seguimos teniendo un régimen tributario que es asfixiante para los generadores de empleo. Tasas efectivas de tributación que según el tamaño de empresa pueden superar 60 o 70%, temas que ustedes han planteado en este reporte. Tenemos adicionalmente grandes distorsiones en el sistema tributario, porque a diferencia de otros países con los que competimos, en Colombia no se puede hacer deducible el 100% del IVA que se paga por las inversiones de capital, por los bienes de capital necesarios para la transformación industrial y para la reconversión tecnológica. Tenemos en adición un país que el régimen tributario requiere modificar cruces entre impuestos para permitir una mejor capacidad de generación de empleo. Y tenemos además otros desafíos que tienen que ver con trámites, que tienen que ver con peregrinajes burocráticos para resolver necesidades de los que generan empleo. Yo aspiré a la presidencia de Colombia hablando de la equidad como el gran objetivo de nuestros países. Pero la equidad no ocurre por decreto, como suelen predicar los demagogos. La forma en la que nosotros construimos equidad, a mi modo de ver, tiene que basarse en el matrimonio de la legalidad y el emprendimiento. La equidad tiene que ver con las oportunidades de acceso a la educación, a la salud, a la cultura, a las vías terciarias, a una vivienda digna, al mejoramiento de vivienda, a la titulación de la propiedad. Pero a eso no se llega si no hay emprendimiento y si no hay una derrota de cualquier forma de criminalidad y una acción decidida en contra de la corrupción. Por eso cuando le planteé a los colombianos durante una larga campaña que queríamos gobernar con esos 3 ejes, lo hicimos con la plena convicción de decir que desde el primer día de gobierno estaríamos trabajando por desmantelar las redes de crimen organizado y, por supuesto, incorporándole al manejo del Estado los más altos estándares de transparencia y promoviendo reformas normativas que nos aseguraran que podíamos derrumbar las premisas de la famosa ecuación de Robert Klitgard, según la cual corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Esos han sido temas prioritarios en nuestra agenda. Y le hemos presentado a Colombia, además, en materia de emprendimiento, un programa ambicioso de reactivación económica. Un programa de reactivación que empieza por eliminar trámites innecesarios a través de un programa que hemos llamado Estado Simple Colombia Ágil. A través de la firma del Pacto por el Empleo Decente entre el Ministerio de Trabajo, las centrales obreras y el sector privado. Que lo hemos hecho además con programas de estímulo de crédito en mejores condiciones de plazo y tasa a los emprendedores digitales y creativos. Le hemos apostado al sector de las industrias culturales, a lo que hemos denominado la economía naranja, que hoy representa como sector el 3.4% del Producto Interno Bruto, superando el café o la minería o la ganadería, cualquier otro de los productos tradicionales. Le hemos mostrado a Colombia
que hay urgencia en tener una administración eficiente, que despoliticemos y le quitemos la influencia clientelar a muchas instituciones para que lo que la rija sea la eficiencia administrativa y no la influencia de la política. Le hemos apostado al turismo como un nuevo petróleo de Colombia, no solamente por generar divisas, sino por traer valor agregado en la generación de empleos formales en distintos lugares del país. Y hemos marcado una pauta, unos derroteros, para que haya estabilidad en las reglas de juego y total transparencia normativa, para que no estemos permanentemente modificando las reglas o las normas en función de situaciones coyunturales. Porque como lo diría Nicolás Gómez Dávila, un gran pensador colombiano, no se pueden resolver problemas estructurales con soluciones coyunturales. Y sobre esa base de legalidad y emprendimiento estamos planteándole a Colombia una agenda de equidad. Una agenda que implica que invirtamos más recursos en la población más vulnerable de Colombia, en los programas de alimentación escolar y atención integral a la primera infancia. Que nos preocupemos por duplicar en estos 4 años la jornada única en materia escolar. Que tengamos un avance en la titulación de técnicos de muchos de nuestros bachilleres, que le demos más recursos a la educación superior pública para tener no solamente gratuidad para los sectores más vulnerables, sino mejoramientos de infraestructura y mejor dotación para los planteles educativos. Y nos hemos puesto además la camiseta de la transformación del campo. Que podamos habilitar estructuras de agricultura por contrato, donde se le diga a los campesinos que puede pactar precio con los que van a ser sus compradores y no estar sujeto a los arbitrios de última hora en muchos de los mercados, permitiendo que se hagan inversiones agroindustriales en materia cooperativa con una visión de largo plazo, para que las zonas que han sido afectadas por los cultivos ilícitos puedan tener allí oportunidades de progreso. Esta ha sido la agenda que le hemos planteado a Colombia. Legalidad más emprendimiento igual equidad. Y quiero además plantear la urgencia de avanzar en esta dirección con los temas que ustedes en el reporte le han traído al país en materia de innovación. Ya no podemos seguir siendo observadores o consumidores de las grandes transformaciones en materia empresarial. América Latina llegó tarde a la revolución industrial. América Latina llegó tarde a la revolución digital y ahora no puede llegar tarde a la revolución de los contenidos. Por eso una de las grandes obsesiones que le hemos planteado a Colombia en esta agenda de reactivación económica empieza por darle el incentivo a ese joven empresario que quiere iniciar un negocio en robótica, en impresión 3D, en Internet de las cosas, en inteligencia artificial. 0 impuesto de renta los primeros 5 años a cambio de generar empleos de valor agregado en esos sectores para que Colombia se posicione como un hub regional donde estas industrias pueden avanzar, progresar y generar transformaciones. Todo esto ocurre, apreciados amigos, en un momento de grandes exigencias. El Foro Económico Mundial nos anticipa que 17 profesiones van a desaparecer en los próximos años. Nos anticipa el profesor Klaus Schwab en su libro sobre la cuarta revolución industrial y el nuevo sobre la adaptación a la cuarta revolución industrial, que necesitamos adecuar las capacidades de nuestros estudiantes hacia habilidades que no se requerían hace 2, hace 5, hace 10 o hace 20 años. Por eso cuando yo pienso en el futuro de Colombia, lo veo sin ninguna vanidad en el ejercicio de la presidencia. Colombia no tiene ya reelección. Yo no estoy en una contienda política con nadie, ni considero a ningún colombiano mi adversario político. Lo que me interesa es hacer las reformas que Colombia necesita por el bien de Colombia, por la reducción de la pobreza, por la generación de empleo, por la motivación de un mayor ímpetu empresarial, por la capacidad de transformarnos tecnológicamente. Y en esta era de desafíos digitales, hemos llegado a las puertas del Congreso de la República con reformas
como la reforma a las telecomunicaciones, que ya empezó su debate parlamentario para que Colombia logre la mayor inversión privada posible en este momento en términos de Producto Interno Bruto para el desarrollo de nuevas redes y poder avanzar hacia el 5G. Algo que España logró después de la crisis del 2009, gracias a las decisiones de desregulación y promoción de la inversión, que la ha convertido en uno de los países de más acelerado crecimiento en el Internet de alta velocidad. De allí depende que podemos lograr que en la Colombia profunda tengamos diseñadores gráficos vendiendo sus productos. De allí depende que tengamos la telemedicina como una solución para muchas personas que están en lugares apartadas y que necesitan diagnósticos en tiempo real. De allí depende que profundicemos la cobertura de la educación universitaria en las zonas rurales a partir de la conectividad y la asignación de hardware estratégicamente asignado a las comunidades más vulnerables. Esas transformaciones son posibles y están en nuestra agenda. Están además contempladas en lo que será nuestro plan de desarrollo, que se llamará Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y que se une a los objetivos de desarrollo sostenible y que se une a la necesidad de una región, de no seguir viendo más el debate de las políticas públicas como una situación coyuntural de gobierno en gobierno, sino trazar los derroteros para las próximas 2 décadas, pensando en esa gran transformación del ingreso per cápita de nuestro país para ubicarnos en la senda de ser un país desarrollado. Esas son las apuestas que tenemos. Hoy estamos en una coyuntura que demanda lo mejor de este país. Yo lo dije en mi discurso de posesión, Colombia es resiliente, y un país resiliente es el que es capaz de convertir las adversidades en oportunidades. Un país resiliente es el que no se queda en la pequeña política, sino que se concentra en la grandeza. Que mientras algunos quieren quedarse en un debate trapero y bajo, el país en su gran mayoría es capaz de elevarse y pensar en las cosas que podemos hacer conjuntamente, en que somos más fuertes cuando trabajamos unidos, en que tengamos la disposición para escucharnos en medio de los grandes debates del país. Nosotros hemos presentado una reforma en el marco de la reactivación económica para bajarle las tarifas a los generadores de empleo, para que inviertan, para que empleen más, para que permitan consolidar que un empleo formal es uno de los más importantes programas sociales en los que puede aspirar un país. Le hemos apostado también a unificar las cédulas tributarias para mayor transparencia en el caso de personas naturales y exigir un poco más en la tributación de quienes tienen los mayores ingresos. También le hemos apuntado por una gran formalización empresarial, porque usted lo sabe muy bien, ministro Carranza, que Colombia tiene un gran porcentaje de sus empresas sin registro mercantil, sobre todo las más pequeñitas, y que si no buscamos un mecanismo de formalización empresarial van a seguir atolladas en lo que llamaríamos nosotros el limbo de ser una empresa nini, ni es formal ni es informal. Esos limbos son los que queremos superar para que este país tenga mejor empleo, supere la pobreza y al mismo tiempo nos permita financiar un presupuesto que recibimos desfinanciado en muchos de los rubros más importantes de los programas sociales, los que permiten atender a 11.3 millones de hogares en el servicio eléctrico con un subsidio preferencial, 5.7 millones de hogares en materia de gas domiciliario, que nos permiten aumentar la cobertura de protección para el adulto mayor con un programa de atención pensional no contributiva, o los que tenemos para llegar a las zonas más vulnerables del país que han sido golpeadas por la violencia. Yo sé que esos debates son difíciles, yo sé que estos debates cuestan políticamente, pero la labor de un buen gobernante no es la de caer en los zapatos del demagogo, porque los demagogos nunca confrontan las realidades, invitando a convertir las adversidades en oportunidades. En contravía de la demagogia, en contravía de los demagogos están los pedagogos, los que son capaces de contarle a la sociedad que si bien hay costos, si hacemos las cosas bien,
podemos sacar los países adelante. Podemos ir un paso más. Podemos lograr grandes transformaciones. Nosotros queremos corregir la regresividad de algunos impuestos que son más benévolos con los que tienen más ingreso y mucho más lejanos de los que realmente están sufriendo los avatares de las carencias de ingreso. Nosotros queremos que a través de esos mecanismos de compensación y de corrección de la regresividad tengamos un país en la senda de la equidad, mucho más cuando la clase media emergente también está recibiendo muchos de los beneficios que he narrado. Aquí no la vamos a jugar en este gobierno para que Colombia se siga posicionando a nivel internacional y regional, para mantener el buen nombre, para tener unas finanzas sanas, para tener unos programas sociales que cierren brechas. Esa es la ilusión que yo tengo, esa es la visión que yo tengo para Colombia. Yo quiero que esta agenda de productividad que ha planteado la CAF se vea reflejado en todas las acciones de nuestro gobierno, y así lo estamos haciendo. Porque no podemos seguir dejando que los demagogos nos lleven hacia la caricatura de llamar a todo el que genera empleo rico para tratar de desdeñarlo con el dedo acusador. Aquí lo que se trata es entender que todo aquel que está generando empleo tiene que ser aplaudido por el Estado, tiene que ser acompañado por el Estado, no perseguido, no lastimado, no entorpecido en su propósito esencial. Yo quiero esa Colombia pujante, emprendedora, que nos ha hecho ser un país que, a pesar de las inclemencias geográficas, tenemos más de 22 ciudades con más de 200,000 habitantes y creciendo. Yo quiero invitar a los colombianos a que sí, a que en medio de las diferencias de criterios nos pongamos de acuerdo en esta gran visión, que todos aportemos, que todos entreguemos un poco de nuestra inteligencia para hacer una gran construcción colectiva. Yo estoy seguro que esa Colombia es posible, Luis. Ya hemos demostrado que Colombia ha sido capaz de resistir la violencia y salir erguida, que Colombia ha sido capaz de pasar tempestades de los mercados internacionales y reinventar su aparato productivo para no desacelerarse. Fuimos uno de los pocos países de la región que no cayó en recesión en la crisis del 2009-2010, crisis global cuyos efectos todavía se sienten en distintas latitudes. Esto que ustedes plantean en este reporte lo acogemos. Acogemos una agenda por la productividad, por la competitividad, por el ahorro, por la inversión, por el empleo y por la innovación tecnológica. Yo quiero que Colombia multiplique sus unicornios, empresas fundadas por millennials que en pocos años han llegado a grandes valoraciones. Yo quiero que nuestro país haga de las industrias creativas un nuevo motor del desarrollo. Y yo quiero que en ese contexto de una Colombia disímil cerremos brechas. Y el reto más grande, apreciados amigos, doctor Carranza, es que todos estos propósitos nacionales los estamos teniendo en medio de la más desafiante crisis migratoria que haya conocido América Latina. Hemos acogido más de 1 millón de hermanos venezolanos en esta tierra, solamente comparable con lo que ha pasado en los últimos años en países como Turquía, con la diferencia que nosotros llegamos al 1 millón de migrantes en menos de 2 años. Turquía llegó a 3 millones en un periodo de 6 años. Nosotros no estamos en el plan de cerrar las fronteras, sino saber acoger a los hermanos que huyen de la dictadura, de una dictadura que ha aniquilado todas las oportunidades de desarrollo empresarial y que se ha usurpado todos los poderes públicos a favor del gobernante, del déspota, del tirano. Nosotros no podemos ser inferiores a ese reto humanitario, pero no es un asunto solamente de Colombia. Por eso lo hemos levantado a nivel regional, porque si no lo hacemos, estaremos dejando de mostrarle al mundo lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo pensando en esa capacidad resiliente de Colombia. Saber manejar la migración puede convertir lo que es un riesgo
en una gran oportunidad de mediano plazo. Le estamos dando ese mensaje al mundo. Y sí, en medio de esas dificultades está esta agenda. En medio de estas dificultades estamos orientando al país por el camino correcto. Habrá momentos donde se cuestione la popularidad de ciertas medidas, pero el pedagogo tiene que estar dispuesto a resistir muchas de esas críticas pensando en el futuro de un país que no se puede dar el lujo de retroceder o de mirar al lado con soslayo. Yo los invito a que acompañen esta iniciativa de Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que acompañen esta agenda de legalidad, de emprendimiento y equidad, una agenda que también se construye con lo regional. Y celebro que hoy esté acá un gobernante como Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, con quien estamos trabajando en una agenda compartida de legalidad, porque no hay mejor atribución de desarrollo para un ciudadano vulnerable que quitarle las garras del crimen organizado. Esta Colombia la estamos construyendo. Esta Colombia se sintoniza con este reporte. Y como lo diría en alguna ocasión, una de las figuras más importantes de América Latina, una de las figuras que más habló sobre el desarrollo empresarial y que hoy debemos recordar algunos de sus pasajes como escritor, pero sobre todo como pensador político, apreciado Luis, el maestro Mario Vargas Llosa, su compatriota. El maestro Vargas Llosa, admirador de Isaiah Berlin y Karl Popper, dice que solamente un país que defiende las libertades económicas y que construye el progreso sobre la iniciativa privada, asignándole la verdadera proporción y responsabilidad social, es el único que es capaz de transformarse para siempre. Nosotros lo estamos haciendo, lo seguiremos haciendo y me complace saber que tenemos a la CAF como socio para el desarrollo. Muchísimas gracias.